Cerraduras cambiadas. Ya no tienes casa, me envió un mensaje mi madre. Yo respondí, ¿qué graciosa te crees que eres? Jaja. 2 días después, su abogado me envió un correo electrónico, tenemos un problema. Llame inmediatamente. Estaba a mitad de la revisión de una presentación de marca de un cliente cuando mi teléfono vibró. Miré hacia abajo esperando un recordatorio de reunión o un meme de Clara. En cambio, vi el nombre de mi madre. Cambiamos las cerraduras. Ya no tienes casa. Así sin más. Ninguna puntuación más allá del punto. Sin explicación, sin advertencia, solo finalidad. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. Me quedé mirando la pantalla como si leerla un segundo más pudiera cambiar el significado. Entonces hice lo que siempre hacía, cuando mi madre me asestaba un golpe, yo actuaba como si no me afectara. Le respondí, qué gracioso. Qué valiente te crees que eres. Jaja. Pero en el momento en que le di a enviar, mis manos temblaron. Me aparté del portátil, incapaz de respirar. La casa, mi casa. Ella estaba hablando de la casa que legalmente me pertenecía, la que mi abuela Elena me dejó en su testamento. No se suponía que terminara así. Después de que la abuela falleciera el año pasado, recuerdo estar sentada en la oficina del abogado con mis padres y mi hermano menor, Javier. Mi madre, Beatriz, llevaba un broche de perlas y una sonrisa forzada. Mi padre, David, su americana impecable y una impaciencia permanente. Yo todavía estaba en la niebla del duelo. El abogado se aclaró la garganta y leyó el testamento. La mayor parte era estándar, pero luego vino la línea, dejo mi casa, ubicada en la calle Hornos, en su totalidad a mi nieta Sofía Vargas. El silencio cayó como un cristal roto. Mi madre parpadeó. Mi padre se inclinó hacia adelante como si hubiera oído mal. Perdone, dijo mi madre con la voz cortada. Esa casa forma parte de la herencia. No quiso excluirnos. El abogado levantó una ceja. Señora Vargas, su madre estaba en su sano juicio. El testamento está notariado. Especificó a Sofía como la única heredera de la propiedad. La mandíbula de mi padre se tensó. Javier se movió incómodo en su asiento. Recuerdo que mi corazón latía, no de alegría, sino de conmoción. Esa casa era el latido de nuestra familia. Fiestas, cumpleaños, galletas quemadas en diciembre. Los columpios del porche de la abuela, sus bufandas con olor a canela. Después intenté ser amable. Con el café a la mañana siguiente les dije, nada tiene que cambiar. Quiero mantener la casa como la abuela quiso, pero no los estoy excluyendo. Mi madre revolvió su café como si lo estuviera castigando. Simplemente no esperábamos esto, dijo ella. No estoy tratando de quitarles nada, respondí. Solo quiero honrar su memoria. Creí que eso sería suficiente. Ahora, mirando el mensaje, sabía que no. Agarré mi abrigo y mis llaves con el corazón latiendo, y salí por la puerta de la oficina. Pasara lo que pasara después, esto ya no se trataba solo de la casa, se trataba de la guerra que acababan de declarar. Antes de ser un campo de batalla legal, antes de convertirse en el objeto de una guerra familiar, la casa era un santuario. La casa de la abuela Elena se erguía tranquilamente en una esquina de Belgrano, envuelta en enredaderas y recuerdos. Solía bromear diciendo que el porche tenía mejores historias que la mayoría de la gente, porque había albergado de todo. Aprendí a hacer galletas en esa cocina de azulejos amarillos. Lloré por mi primer desamor en el solarium mientras la abuela me pasaba té. Escribí mi ensayo de admisión a la universidad en el asiento del mirador con vistas al jardín. Para mí, esa casa no solo contenía nuestra historia, era nuestra historia. Mis padres nunca lo vieron así. Después de leer el testamento, su decepción apenas se mantuvo bajo la superficie. Mi madre, Beatriz, seguía diciendo que la abuela no había estado pensando con claridad. Mi padre, David, me recordaba constantemente cuánto dinero valía la casa. Javier, mi hermano, dijo muy poco. Así ha sido siempre, neutral, callado. Tienes suerte, dijo una vez. Sin embargo, es una gran responsabilidad. Esa casa necesita trabajo. Lo sé, dije, pero no la voy a vender. Quiero mantenerla como estaba.
La abuela habría odiado verla destripada y reformada. Y lo decía en serio. Quería preservar lo que importaba. Las vidrieras, los crujientes suelos de madera, el papel pintado de rosas en el pasillo. No tenía planes de cambiar el alma de la casa, solo de arreglar las tuberías, reparar las ventanas, darle al tejado lo que necesitaba. El problema comenzó con la pintura. Había seleccionado un suave verde salvia para el comedor. Mi madre vino mientras el pintor estaba a mitad de camino. Ni siquiera saludó. Tu abuela mantuvo ese papel pintado durante 40 años, dijo secamente. Se estaba pelando, le dije. La humedad lo estropeó. Ella amaba ese patrón, murmuró, sus ojos recorriendo las paredes como si la hubieran traicionado. Lo sé. Me quedé con un panel completo. Lo voy a enmarcar en el pasillo. Así que todavía está aquí. No respondió, simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados. Así fue. Cada cambio que hacía se sentía como un insulto personal para ella. Me veía no como una cuidadora, sino como una ladrona. Aún así, lo intenté. Los invité a cenar los domingos. Les daba noticias sobre las restauraciones. Javier venía a veces. Papá vino una vez. Beatriz venía a menudo, pero nunca amablemente. Se quedaba en la entrada, escaneando cada detalle. No venía a conectar, venía a llevar la cuenta. Y yo tontamente todavía creía que si lo hacía bien, no tendría que elegir entre la casa y mi familia. Cuando aterricé de nuevo en Buenos Aires, estaba agotada, pero orgullosa. La presentación en Sao Paulo había ido mejor de lo que esperaba. Le envié un mensaje a Clara desde el aeropuerto. Voy a dormir 2 días seguidos. Ella respondió con un emoji de risa, y te lo ganaste, reina. Cogí un taxi directamente desde la terminal hasta la calle Hornos. Mi maleta golpeaba detrás de mí mientras subía los escalones. Busqué mis llaves pensando ya en recalentar sopa. La llave no encajaba. Al principio pensé que solo estaba cansada. Lo intenté una y otra vez. Luego me di cuenta del pestillo. Era nuevo, pulido, incorrecto. Mi pecho se apretó. Llamé a mi madre. Nadie respondió. Probé con mi padre. Buzón de voz. Mi corazón empezó a palpitar. Fue entonces cuando llegó el mensaje: cambiamos las cerraduras. Ya no tienes casa. Esta casa pertenece a la familia, no solo a ti. No lloré. Todavía no. Me quedé en el porche con mi maleta, como una invitada que se había quedado demasiado tiempo. Mis dedos buscaron torpemente el número de Javier. ¿Sabías esto?, le pregunté en el momento en que contestó. ¿Saber qué? Cambiaron las cerraduras de la casa de la abuela. Mi casa. Hubo una pausa. Oh, Sophie. Lo siento, no sabía que iban a hacer eso. ¿Dónde están? Se fueron a la costa el fin de semana. Mi voz se quebró finalmente. ¿Puedes dejarme entrar? Tienes una llave, ¿verdad? Otra pausa. No tengo. E incluso si la tuviera, no puedo meterme en medio de esto. No respondí. No pude. Terminé la llamada y me senté en los escalones del porche. Mis piernas repentinamente pesadas. Fue entonces cuando las vi, 3 bolsas de basura negras metidas debajo de las hortensias. Mi nombre escrito en cinta de enmascarar. Dentro, ropa arrugada, artículos de tocador, libros, fotos antiguas, un globo de nieve agrietado. Abrí una bolsa y encontré el delantal de la abuela, hecho una bola como si fuera basura. Pero el joyero no estaba allí, tampoco el diario encuadernado en cuero que ella guardaba sobre la casa. Mi certificado de nacimiento, mi pasaporte, todo desaparecido. No solo me habían echado, se habían quedado con lo que importaba. Llamé a Clara. Apenas podía hablar. En 10 minutos estaré allí, dijo. Cuando llegó cargamos todo en su maletero. No hizo preguntas, simplemente condujo. Esa noche me acosté en su incómodo sofá-cama, mirando al techo. Mi mente repetía cada cena, cada sentimiento educado, cada vez que me había dicho a mí misma que se les pasaría. No se les había pasado.
Habían venido por sangre. Clara me trajo té. No pueden hacer esto, susurró. No respondí, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque sabía que ya lo habían hecho. Para el lunes por la mañana, no podía pretender que esto se resolvería solo. Clara dejó una nota, ya has estado callada suficiente tiempo. Ahora lucha. Pasé la tarde investigando abogados. Ni siquiera estaba segura de lo que buscaba. Isabel Torres me devolvió el correo en menos de una hora. Su voz por teléfono era tranquila. Cuando le expliqué la situación, no dudó. Eso se llama autodesalojo, dijo. Y es ilegal. Incluso si pensaban que tenían derecho, cosa que no tienen. Tienes la escritura y el testamento, ¿verdad? Sí, dije. El testamento original ha desaparecido, pero tengo la copia que el abogado envió. Eso servirá. Solicitaremos la copia certificada. Mientras tanto, programemos una orden judicial de emergencia. Su confianza me tranquilizó. Por primera vez en días, sentí que tal vez no estaba loca. Isabel me dio una lista, documenta todo, haz una lista de los objetos desaparecidos, registra cualquier comunicación. Me dijo que no me pusiera en contacto con ellos. Pero no necesité hacerlo. Mi madre ya había empezado. Esa noche recibí una notificación. Había publicado un mensaje en Facebook, una foto sepia de la casa. Algunas personas olvidan de dónde vienen. Mi madre construyó un legado y ahora se está convirtiendo en un negocio, en contra de todo lo que ella representaba. Tengo el corazón roto. Los comentarios llegaron rápido. Primos de los que no había oído hablar en años intervinieron. Eres una hija tan buena, escribió uno. La codicia hace que la gente haga cosas horribles. No sabía si gritar o llorar. Está controlando la historia, le dije a Clara. No, dijo Clara. La está manipulando. Hay una diferencia. Luego llegó el buzón de voz. Mi padre. Su voz sonaba como cascajo. Has cometido un error, Sofía. Uno grande. Meter abogados, eso es bajo. Tu madre está devastada. Si crees que la familia se quedará de brazos cruzados mientras tú deshonras el legado de Elena, te equivocas. Déjalo o te arrepentirás. Lo reproduje 2 veces. La segunda vez me senté en el suelo de la cocina y finalmente me permití llorar. No porque tuviera miedo, sino porque confirmó lo que no había querido creer. Esto no era un malentendido. Era guerra. Y estaban dispuestos a quemarlo todo, incluyéndome a mí, para ganar. Le reenvié el buzón de voz a Isabel. Ella respondió 2 minutos después, que hablen. No vamos a retroceder. Y así supe que yo tampoco lo haría. El asunto del correo decía de Teresa sobre Elena. Lo miré durante casi 1 minuto. Sophie, no me conoces bien. Soy la hermana de tu abuela. Hace años que no hablamos, pero creo que hay cosas que necesitas ver. Tu abuela me pidió que las guardara por si pasaba algo así. Si estás dispuesta, me gustaría hablar. Teresa Vargas. Recordé a Teresa de las vacaciones de mi infancia. Ella y mi madre apenas se hablaban. Siempre supuse que era algún viejo rencor. Ahora me preguntaba si siempre se había tratado de la casa. Nos reunimos en su casa, en las afueras de Tigre. Vivía en un bungalow modesto con muebles que olían a cedro. Teresa no preguntó por mis padres, simplemente dijo, tu abuela confió en ti de una manera que no pudo confiar en nadie más. Luego abrió un cajón y me entregó un sobre de Manila. Dentro había 3 cosas, correos impresos de mis padres comunicándose con un promotor inmobiliario meses antes de que la abuela falleciera. Habían estado negociando un acuerdo para vender la propiedad, con planes de demolición y diseños de condominios. Una carta escrita a mano con la letra de la abuela, Sophie, si estás leyendo esto, he fallecido. Sé lo que intentarán decir. Lo he visto venir durante años. Y finalmente una unidad USB. Teresa la puso en su computadora. Escuché la voz de mi abuela, firme e inquebrantable. Soy Elena Vargas. Estoy en mi sano juicio. Hago esta grabación porque creo que mi hija Beatriz y mi yerno David pueden intentar impugnar mi testamento.
Mi decisión de dejarle mi casa a mi nieta Sofía se toma libremente. Ella es la que ve su alma. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que Teresa me entregó un pañuelo. Ella lo sabía, susurré. Vio todo esto venir. Lo sabía, dijo Teresa, y se aseguró de que tuvieras lo que necesitabas cuando llegara el momento. De vuelta en Buenos Aires, le entregué todo a Isabel. Ella leyó, escuchó, escaneó y luego me miró con algo parecido al fuego en sus ojos. Esto lo cambia todo. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí. No porque las cosas estuvieran arregladas, sino porque finalmente tenía algo más fuerte que el miedo. Tenía su voz, y era lo suficientemente fuerte como para llevarnos a ambas. El juzgado era gris, frío. Isabel me había preparado. Que tus documentos griten, dijo. Mis padres ya estaban sentados. Mi madre no me miró. Mi padre sí, y no había nada en su mirada más que desprecio. Javier se sentó detrás de ellos, con las manos apretadas. La audiencia avanzó rápidamente. Isabel presentó el testamento, la escritura, los correos y, finalmente, la grabación. La jueza escuchó en silencio. Cuando terminó, la sala se sintió diferente. El abogado de mis padres intentó argumentar abandono, que yo había dejado la propiedad desatendida. Pero la jueza lo interrumpió. La señorita Vargas es la propietaria legal. Si sus padres están en desacuerdo con la decisión de su abuela, no es relevante. Tuvieron recursos legales. Cambiar las cerraduras y retirar pertenencias no es uno de ellos. El labio de mi madre tembló. La mandíbula de mi padre se contrajo. La jueza afirmó la orden judicial. Deben devolver el acceso completo a la señorita Vargas de inmediato. Si faltan artículos, este tribunal tomará otras medidas. Salimos al pasillo y Isabel exhaló. Eso fue mejor de lo esperado. Asentí aturdida hasta que un agente uniformado dio un paso al frente. ¿Sofía Vargas? Sí. Necesito hacerle algunas preguntas sobre una denuncia de robo presentada por Beatriz y David Vargas, quienes alegan que usted retiró objetos de valor y documentos legales sin permiso. El pasillo se volvió borroso. Isabel intervino rápidamente. Mi cliente no hará más declaraciones sin una citación legal. Ella es la propietaria de la propiedad y la heredera de los artículos en disputa. El oficial asintió y retrocedió, pero el daño estaba hecho. Javier se quedó atrás, mirando al suelo. ¿Sabías que hicieron esto?, pregunté en voz baja. Me miró con los ojos llenos de vergüenza. No sabía lo de la denuncia policial. Pero sabías que estaban dispuestos a mentir. No respondió. No presioné. De vuelta en la oficina de Isabel, me hundí en la silla. Nunca van a parar, ¿verdad? Ella me miró directamente. Por eso nosotros tampoco. Y fue entonces cuando supe que esto ya no era solo defensa. Era hora de pasar a la ofensiva. La casa estaba tranquila cuando regresé, pero se sentía hueca. La mayoría de los muebles seguían allí, pero todo lo personal había sido retirado. Las paredes donde antes colgaban las fotos de la abuela estaban desnudas. Sus sartenes de cobre habían desaparecido. La mecedora, su diario, no estaba por ningún lado. Isabel presentó una denuncia por los artículos desaparecidos, pero sabía que partes de esta casa habían sido robadas de una manera que nunca podría recuperar. Aún así, seguí adelante. Volví a pintar, colgué cortinas nuevas, abrí las ventanas y dejé que el aire primaveral se llevara los fantasmas. Luego convertí la sala principal en lo que siempre había imaginado, un pequeño espacio de galería para artistas locales, centrado en temas de hogar, memoria y recuperación. La noche de apertura llegó más rápido de lo esperado. Clara trajo vino y algunos vecinos que antes me habían mirado con recelo, ahora estaban dentro, admirando el arte. No estaba abarrotado, pero estaba lo suficientemente lleno como para sentirse vivo. Javier apareció justo antes de cerrar. Extendió un sobre pequeño. Encontré esto en uno de los álbumes viejos de papá, dijo. Pensé que deberías tenerlo. Dentro había una foto de la abuela Elena en el porche, riendo. La forma en que la recordaba. Gracias, dije. Y lo digo en serio. Asintió. Estás haciendo algo bueno aquí.
Todavía sostenía la foto cuando la vi, Beatriz, de pie justo dentro de la puerta, sola. Parecía más pequeña, mayor. Sus ojos recorrieron la habitación contemplando las paredes, la multitud, el espacio que una vez intentó borrar. Cuando llegó a mí, no ofreció un abrazo ni una sonrisa, solo una frase: a tu abuela le habría gustado. No era una disculpa, pero tampoco era un ataque. Asentí guardando la foto en mi bolsillo. Lo sé. Se dio la vuelta y salió sin decir otra palabra. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesité ninguna. Un año después, la casa ya no se sentía como un campo de batalla. Se había convertido de nuevo en algo vivo. Las paredes respiraban con historias. La luz se derramaba en habitaciones donde antes el silencio se había enconado. La galería había encontrado su ritmo. En el trabajo me ascendieron a directora creativa, no porque hubiera pasado por el infierno, sino porque había demostrado ser consistente, clara y tener algo que decir. La experiencia no me había roto, me había agudizado. Javier y yo nos reunimos para tomar café la mayoría de las semanas. No hubo una gran reconciliación, pero el esfuerzo fue mutuo. No intentó explicar el pasado, simplemente siguió viniendo. A veces, eso es suficiente. En cuanto a mis padres, existimos a una distancia prudente. No hubo más juicios, no más buzones de voz, solo espacio y paz. A veces, la ausencia de conflicto se siente como gracia. Una tarde me senté en el estudio de la abuela, con una taza de té y el suave zumbido de la casa a mi alrededor. En la pared colgaba una cita enmarcada que ella solía llevar doblada en su cartera: puede que no controles todos los eventos que te suceden, pero puedes decidir no ser reducida por ellos. Maya Angelou. La miré durante mucho tiempo, luego abrí mi diario y escribí: intentaron cerrarme una casa. Yo construí algo de lo que nadie puede desalojarme. Este hogar, esta vida, era mío ahora, no solo por ley, sino por amor, por trabajo, por elección. Y si alguien más allá ha sido traicionado por los que deberían haberte protegido, que sepa esto: no estás solo. Todavía puedes construir algo más fuerte. Empezando ahora.